¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? El 16 de enero del 2008, el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda para establecer con Chile sus límites marítimos. Esto ante la negativa del país del sur de buscar una solución pacífica, dialogada y diplomática a la controversia. Entre el 3 de diciembre y 14 de ese mismo mes, vamos a conocer, mediante la fase oral, cuáles son los argumentos de peruanos y de chilenos. Nuestras autoridades, encabezadas por el presidente Ollanta, han señalado que la posición del Perú es sólida y firme, y existe la confianza de que el resultado será favorable a nuestro país. A partir de hoy, congresistas y especialistas nos brindarán mayores luces sobre el particular. Por supuesto, el canal del Congreso brindará toda la información con especialistas y congresistas, porque esto es Diferendo en La Haya. Y nuestra primera invitada en Diferendo en La Haya a través del canal del Congreso es la parlamentaria Nathalie Condori. Tacneña de nacimiento, representa esa localidad, pero además es presidenta del grupo de trabajo encargado aquí en el Congreso del seguimiento de la demanda marítima ante La Haya. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día a ustedes y saludar a todos los televidentes que siguen esta señal del canal del Congreso. Casi de manera paralela a la presentación de esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aquí en el Parlamento se formó este grupo de trabajo, ¿verdad? Desde el 2008 ha ido avanzando hasta la actualidad. ¿Cuánto se ha trabajado y de qué manera justamente se coordina con el Poder Ejecutivo y con el grupo de especialistas que encabeza Alan Wagner como agente peruano para el trabajo coordinado? Bueno, primero déjame explicarte cómo surge la iniciativa de crear o formar un grupo de trabajo encargado de hacer el seguimiento de este proceso contencioso. Apenas el Perú presenta la demanda ante la Corte, el Parlamento no podía ser ajeno a un tema de Estado, de país. Y por esa razón es que en la Comisión de Relaciones Exteriores se forma este grupo de trabajo en el periodo parlamentario anterior. Y este trabajo lo continuamos ahora los nuevos parlamentarios y parlamentarios también que vienen desde el periodo parlamentario anterior reelectos y que con su experiencia también han ayudado muchísimo al trabajo que hemos venido realizando. El trabajo de la subcomisión o del grupo de trabajo consiste en que primero hemos tenido que tener permanentes sesiones, casi todas, de carácter reservado, aquí en el Congreso de la República y otras en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia no solamente del Ministro de Relaciones Exteriores, que siempre ha tenido la buena predisposición de estar y presente en esta subcomisión, sino también con la presencia del abogado, también del agente, de los coagentes, parte integrante de los equipos de juristas que están representándonos en el equipo ante la Corte de La Haya. Pero sobre todo, conociendo a profundidad sobre los argumentos que nuestro país tiene como defensa. ¿Con qué frecuencia se desarrollan estas reuniones, congresistas? Generalmente se han estado dando hasta 2 veces al mes. En casos de emergencia siempre se ha llamado a sesiones hasta 3 o 1 vez al mes de ser necesario. Y digamos, el diálogo es permanente entonces. El ministro, el canciller, en la actualidad en funciones, Rafael Roncagliolo, ha explicado detalladamente. Ha habido ya reuniones, por ejemplo, de su grupo de trabajo con el agente Alan Wagner, con el coagente, el ex canciller García Belaúnde, con todo el equipo. Así es, con todo el equipo hemos tenido últimamente una sesión reservada aproximadamente hace 1 mes aquí en el Congreso de la República. Estuvo presente el embajador Alan Wagner, también estuvo presente el doctor Eduardo Ferrero y también el embajador Víctor Andrés García, José Antonio García Belaúnde, y otras personalidades más que conforman el equipo de juristas. Y sí, y el trabajo no se limita ahí de este grupo de trabajo. Por ser multipartidario su conformación, se ha llegado a un acuerdo importantísimo para el país. Si bien es cierto, en nuestro país tenemos muchos temas en las cuales nosotros como parlamentarios adoptamos una posición política, una posición de partido a veces,
En ese tema todos hemos llegado a comprender que ese es un tema de país y que definitivamente se requiere la unidad nacional. Claro, la posición unánime, firme y sólida que tiene el Perú frente a este tema, y que creo que hoy tenemos que despojarnos de cualquier tipo de bandera política, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay que rescatar, y la madurez del Congreso de la República, la madurez de todos los parlamentarios. Los 130 parlamentarios han entendido que por ser un tema de país requiere de la unidad, y más aún en esta coyuntura en la cual se pueden generar algunas especulaciones, y esas hay que evitarlas precisamente, y para eso nosotros tenemos que estar preparados para emitir una opinión ante el pueblo que nos ha elegido, para emitir una opinión no solamente responsable, madura, pero llamando a la prudencia, sin falsas expectativas. Y lo importante es el compromiso de los dos presidentes, tanto del Perú como de Chile, de respetar el fallo de La Haya, que por cierto va a ser inapelable. Sí, el fallo que emite, la resolución que emite la Corte Internacional de Justicia de La Haya son de carácter de cumplimiento obligatorio, inapelables, ¿no? Y todos los países miembros de las Naciones Unidas están obligadas a acatarlas. Ahora, en estos encuentros, congresistas, reservados, por cierto, pues se guarda todo tipo de mesura, pero han sido ya, supongo, alcanzados los argumentos que el Perú ha llevado a La Haya, tanto en la memoria, contramemoria, ¿verdad? Y ahora en esta fase que es la final, la fase oral. Han pasado 4 años de todo este trabajo. Usted tiene ya 2 aquí en el Parlamento casi, pero, digamos, revisando, escuchando, digamos, tenemos una posición firme, sólida, coherente, en la que ratificamos que no hay, digamos, un tratado limítrofe, que solo tenemos tanto el 52 como 54 acuerdos solo pesqueros. Así es. Aquí lo que debe quedar claro a toda la ciudadanía es que en el plano marítimo no tenemos un tratado. Un tratado es el que define los límites entre países. Tenemos un tratado de 1929 que define la frontera terrestre con Chile. Y esto nace en el punto Concordia. Punto Concordia en el cual debe nacer la línea que trace la Corte, la línea equidistante que nosotros estamos demandando para que pueda definirse los límites marítimos con Chile. Y usted como taneña mejor que nadie sabe que en ese tratado de 1929 y su acuerdo complementario, suscrito años después, pues se establece la concordia y no el hito 1, como dicen los chilenos. Y esto es necesario explicarlo. El hito 1 se ha establecido allí y no es el punto de inicio del límite terrestre. El hito 1 se puso porque, sabiendo que está cerca al mar, podía ser arrastrado fácilmente por la corriente marina. Y fue arrastrado algunas veces, ¿no es cierto? Sí, así es. Por esa razón es que se coloca a cierta distancia y, bueno, existe el hito 1, pero ese no es el punto de inicio del límite terrestre. Y hay que decirle a los televidentes del canal del Congreso que son 2 los puntos esenciales que el Perú reclama ante La Haya. Como lo decía la congresista Condori, que se trace el límite marítimo de acuerdo al derecho internacional, tomando como precedente también el tema de las 200 millas. Y el otro punto, que es vital también para la posición peruana, es que se reconozcan los derechos del Perú dentro de este límite de 200 millas. Congresista, tenemos que tenerle confianza, estamos seguros de que la resolución que emita La Haya va a ajustarse al marco legal que es el que demanda Perú. Lo que tenemos que tener en claro son 2 cosas. Que no tenemos límites marítimos a través de un tratado y que no se ha logrado llegar a un acuerdo bilateral que hubiera sido de la manera pacífica y llegar a un acuerdo. Al existir una ausencia de un acuerdo bilateral y la firma de un tratado, por ende, entre ambos países, es que el Perú busca una solución pacífica y recurre a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, esto no es nuevo. El año 1986, o sea, hace más de 22, 24 años, ya el Perú hizo saber a Chile de buscar una solución a esta controversia. Pasaron 14 años y luego ya, durante la administración del presidente Toledo, se ratificó nuevamente esta postura, pero si no me lo equivoco, el canciller Walker de Chile dijo de que esto, Pérez Walker concretamente, no se iba a poder solucionar porque las posiciones eran antagónicas. Sí, lo que sí debe quedar claro es que Perú nunca hemos querido tener más confrontaciones con nuestros hermanos países.
Lo que queremos es la paz. Y así lo manifiestan los tacneños, y es que así también lo manifiestan los tacneños, con ese espíritu patriótico que nos caracteriza, es que en ese afán de paz también buscamos nuestra soberanía y el reclamo justo que el Perú ha planteado ante la Corte. ¿Qué ocurre con los tacneños cuando van a la playa, congresista? Los tacneños, lamentablemente, nos consideramos como una costa seca. Efectivamente. Sin derecho al mar. Por eso es que el reclamo es justo. Si nos ampara el derecho internacional y nos da la razón la Corte, los tacneños, así como los moquegüanos, vamos a extender nuestras áreas marítimas. Y eso es lo más justo para toda zona costera. Además, las playas tacneñas, digamos, encuentran muy cerca embarcaciones chilenas. Ha habido algunas situaciones que han creado confrontación, malestar por parte de pescadores artesanales. Esto se ha planteado, como te digo, hay situaciones que hay que manejarlas con carácter de reservado, con muchísimo cuidado, porque esto puede ayudar a generar especulaciones y confrontación, y es lo que menos queremos en este tiempo donde se avecina la etapa oral, y luego también habrá un tiempo de tensa calma. Congresista Condori, permítame ir a una pausa, pero cuando retornemos hablaremos de las, digamos, tesis peruana y por supuesto también de la chilena, esta de la línea bisectriz y de la línea paralela, ¿verdad? Y le explicaremos a los televidentes, en especial a todos los peruanos, y en especial a los jóvenes, porque a ellos habría que apuntar que conozcan nuestra historia y la realidad de nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos aquí en el canal del Congreso de la República. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Volvemos con Diferendo en la Haya a través del canal del Congreso. Y el área materia de controversia equivale a 38.000 kilómetros cuadrados de territorio marino. El Perú ha presentado sus argumentos ante la Haya y ha explicado los motivos de fondo. Parte de estos argumentos establecen que el Perú propone una línea bisectriz, mientras Chile sostiene que existiría una línea paralela para sostener o para demarcar el territorio marítimo. Congresista Condori, la posición del Perú es sólida, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre si utilizamos la línea, digamos, recta como propone Chile? Tendríamos mar solo hasta Camaná, en Arequipa. Cuando el Perú presenta la demanda, ya había hecho un previo análisis de cómo la Corte evalúa, cómo la Corte lleva los procesos en estos casos. Y por esa razón es que solicitamos nuestra demanda basado en uno de los principales principios que la Corte tiene, que es el principio de equidad. Y también nos ampara nuestro tratado de 1929, que el punto de inicio para definir los límites marítimos, para que la Corte trace la línea, es el punto Concordia. Pero lo que Chile alega es que se tome en cuenta como punto de inicio el hito número 1. Por eso hay un trazo paralelo que ellos argumentan y defienden. Congresista, pero además otra postura que digamos, allana el terreno para que el Perú, digamos, tenga una posición firme sobre el particular, es este acuerdo, o este tratado, mejor dicho, firmado entre Perú y Ecuador recientemente, el año pasado, en el cual se ratifican los límites fronterizos y entonces demuestra que no hay, digamos, un acuerdo de ese tipo con Chile. Así es. Lo que se ha firmado en los años 1952 y 1954 son convenios de pesca. En esos momentos, al no existir un tratado de límites con ambos países, ni con Chile ni con Ecuador, existieron problemas entre los pescadores. Especialmente, tú sabes que los pescadores no tienen los instrumentos para poder ubicarse en el territorio, en el área marítima y ver en qué lado están. Y por esa razón, y para evitar esas confrontaciones, es que se firman estos convenios, pero estos convenios no significan un tratado de límites. Así es, y además ante la depredación marítima por parte de las ballenas que había en ese tiempo, ¿no? Y era un problema enorme para los pescadores. Claro, era para solucionar problemas que se venían dando a diario en estas zonas, por esa razón, pero jamás llegaron a ser considerados como tratados. Y lo que ha sucedido con el Ecuador es muy diferente, ¿no?
y lo demuestra. Recientemente hemos tenido un gabinete nacional bifronterizo entre Perú y Ecuador, y esa es una muestra y una señal de hermandad, de buenas relaciones, de fortalecimiento de las fronteras de ambos países. Ahora, el último fallo de la Corte de La Haya, en el diferendo Colombia-Nicaragua, si bien no hay, digamos, un parecido exacto al Perú-Chile, sí había una controversia marítima y territorial, ¿verdad? O terrena. Pero sin embargo, en el tema marítimo, la postura adoptada por La Haya abona a la posición peruana. Así es. Esto, si bien es cierto, nos llena de aliento, pero tampoco debemos pecar de triunfalismos. A diferencia de ese proceso en el cual tienen islas, en el nuestro no. Por eso es más fácil la situación que se le presenta a la Corte, el hecho de la inexistencia de islas en la frontera sur, para que pueda emitir, y ojalá que la Corte nos dé la razón. El Perú tiene buenos argumentos, la Cancillería, todo el equipo que nos representa han trabajado arduamente, y eso nos consta aquí en el Parlamento, los cuales no solamente hemos estado haciendo el papel de vigilantes como nos corresponde, sino también de reforzar algunos argumentos, de adoptar algunas posiciones. Ahora, el día crucial va a ser el 3 de diciembre, ¿verdad? Cuando a las 9 de la mañana, hora peruana, y tengo entendido 3 de la tarde, hora en Holanda, se inicie la fase oral. Será Perú primero el que sustente su posición como demandante, ¿verdad? Para luego al día siguiente escuchar la respuesta por parte de Chile, en un proceso que va a durar hasta el 14 de diciembre. Sí, explíquenos un poco en qué va a consistir todo ese trabajo. Pasada la etapa escrita, en la cual el Perú ya presentó la demanda, y luego Chile responde, todos estos 4 años se ha venido presentando todos estos argumentos, todas las pruebas de ambos países que sustentan su defensa. Pero ahora se inicia una siguiente etapa, la etapa oral, en donde todos los hechos ya serán dados a conocer públicamente. Y nuestro abogado, que vaya a hacer nuestra defensa en la Corte, él se limitará simplemente a sustentar lo que se ha presentado en la etapa escrita. Pero es muy importante lo que va a suceder, y los peruanos debemos conocer y estar atentos. Por ejemplo, que va a haber una primera ronda en la cual participará Perú el 3 y el 4, y el 6 y el 7, correcto, Chile también hará lo propio. Pero en la segunda ronda, que es el día 11, le toca a Perú hacer la sustentación, y el 14 lo hará Chile nuevamente. Con eso se cierra. Las réplicas que habrán, ¿no? Claro que sí, con eso se cierra la sustentación ante los jueces de la Corte. Ahora, congresista, ¿cuánto tiempo habrá que esperar después del 14 de diciembre para que La Haya tome una resolución, una decisión final e inapelable? Según los casos anteriores en que la Corte ha visto este tipo de definiciones, se toma aproximadamente en promedio unos 6 meses. Esto por la carga procesal que tiene, ¿no? Se toma un tiempo aproximado de 6 meses, y esperemos que el próximo año la Corte emita la sentencia que debe ser de estricto cumplimiento para el país, y que ambos mandatarios así lo han manifestado. Que se deberá hacer entre junio o julio, a más tardar aproximadamente. Aproximadamente. Y aquí se viene la importancia de la participación del Congreso de la República, porque es un tiempo de tensa calma, es un tiempo de espera, es un tiempo de expectativa natural en nuestro país como también en el otro país. Por esa razón es que los congresistas debemos tener conocimiento cercano a este caso, para emitir opiniones que no generen especulaciones, que se eviten más bien estas especulaciones, que no generen tensión, sino al contrario, confianza y prudencia, y sobre todo ahondar a lo que es la unidad nacional que amerita este hecho histórico. Y hacia eso va a apuntar la presencia de los congresistas en La Haya en todos estos días, en la fase oral. Tenemos varios argumentos, y yo me voy a tomar las palabras del canciller. Como bien lo dijo, se trata de un hecho tan delicado como si se tratara de una operación quirúrgica. Y yo pregunto, cuando un familiar nuestro está en ese proceso, ¿no es cuando más atención le debemos de poner? Y es por esa razón
que si el Congreso no ha estado ajeno a la fase escrita, ¿por qué estar ajeno a la etapa oral cuando más se nos necesita y cuando nuestro equipo necesita la confianza de la representación nacional que está conformada por las distintas bancadas? ¿Se necesita un acuerdo de mesa directiva para el viaje o del Pleno? No es una autorización, es la mesa directiva o el presidente del Congreso quien tiene esas atribuciones, pero para tomar la decisión de quienes viajan también somos avalados por nuestras bancadas. Y estarán ya, digamos, concretando esto del tema del viaje en los próximos días. Así es, se requiere que estemos especialmente, aquí se ha requerido la presencia de los congresistas que integran esta subcomisión, claro, a quienes yo tengo que agradecer de manera personal también y a nombre del trabajo que se ha venido realizando intenso en esta subcomisión. Están congresistas de diferentes bancadas, como la congresista Lourdes Alcorta, el congresista Carlos Tubino, la congresista Luz Salgado, la congresista Carmen Omonte, el congresista Vicente Ceballos, el congresista también Daniela Bugatás y la congresista Marisol Espinosa. Correcto. Congresista, tenemos 2 minutos para terminar. Hay que mirar al futuro, ¿verdad? ¿Qué viene post-Haya entre las relaciones peruano-chilenas? Lo más importante, fortalecer esas relaciones. Tenemos un fluido paso migratorio e intercambio comercial diario entre Tacna y Arica. Mirar con visión de futuro para lograr un verdadero desarrollo de fronteras y sobre todo en el sur que así lo requiere. Y entender que debe primar en este caso que al fin vamos a tener una solución pacífica, que al fin vamos a definir los límites marítimos que por tantos años se ha estado esperando. Y el comercio ha crecido enormemente, ¿no?, entre peruanos y chilenos, no solo en Tacna, ya en todo el país, igual lo mismo en Santiago, en Valparaíso y en otras zonas. Chile tiene ingentes inversiones aquí en nuestro país, así como nosotros también la tenemos en su país. Nosotros también tenemos connacionales, tenemos nuestros compatriotas en Chile, aproximadamente una cantidad de 200.000, y tenemos que velar por ellos, pero también esa reciprocidad, ese intercambio que se viene dando entre los dos países, tenemos que fortalecerlos y mirar a futuro. Le agradezco mucho, congresista, por estar con nosotros aquí en este programa inaugural. Muchísimas gracias y es un honor estar inaugurando este programa. Muy amable. La congresista Natalie Condori, presidenta del grupo de trabajo que hace el seguimiento aquí en el Congreso del tema de la demanda marítima, estuvo aquí en el canal del Congreso en Diferendo en La Haya.